Multiplicación de los panes y los peces. Era un caluroso verano en Galilea. El sol ya estaba alto en el cielo, el aire vibraba sobre los campos, y desde el lago soplaba solo una ligera brisa. En algunos pueblos la vida parecía haberse detenido, porque en todas partes se hablaba del hombre de Nazaret, que hacía milagros, sanaba a los enfermos y hablaba a la gente con palabras llenas de consuelo y verdad. Su nombre era Jesús. Aquel día, una multitud enorme se había reunido a orillas del lago de Genesaret. Desde temprano en la mañana, la gente llegaba como un río constante, mujeres con niños en brazos, ancianos apoyándose en sus bastones, campesinos sudorosos, jóvenes madres, pescadores del lago, todos querían acercarse a Jesús. Muchos estaban enfermos o tristes, otros simplemente sentían curiosidad. Algunos esperaban un milagro, otros creían que aquel hombre era un enviado de Dios. Entre la multitud también estaban los 12 discípulos. Intentaban ayudar, organizaban filas, trataban de mantener cierto orden, pero la cantidad de personas era tan grande que pronto todo parecía un caos. Jesús, sin embargo, escuchaba a cada uno con paciencia y compasión. Hablaba, contaba parábolas, sanaba a los que sufrían, bendecía a los niños y animaba a los desanimados. Cada palabra suya llegaba al corazón de quienes lo escuchaban. A medida que el día avanzaba y el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte, la multitud se volvió inquieta. Los discípulos, liderados por Felipe y Andrés, comenzaron a preguntarse qué hacer. Habían contado, o al menos estimado, que más de 5.000 hombres estaban presentes, sin contar mujeres y niños. Ningún pueblo cercano tenía suficiente pan para alimentar a todos. Y además, pronto sería de noche. Felipe se acercó a Jesús y dijo: «Señor, la gente tiene hambre. Mándalos a los pueblos cercanos para que compren algo de comer». Jesús, sin apartar la mirada de los rostros cansados de la multitud, respondió con calma: «No, no hace falta que se vayan. Denles ustedes de comer». Los discípulos se miraron entre sí, confundidos. Pedro, que a menudo hablaba con decisión, levantó las manos. «Señor, apenas tenemos lo suficiente para nosotros mismos». Entonces Andrés apareció con un niño que llevaba un pequeño cesto. «Aquí hay un niño con 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tanta gente?». Jesús miró al niño con ternura mientras recibía el cesto. Solo 5 panes y 2 peces secos. Eso era todo lo que tenían. Pero con calma pidió a los discípulos: «Hagan que la gente se siente en grupos sobre la hierba». Poco a poco, todos se acomodaron. Desconocidos se sentaron junto a vecinos, ancianos junto a jóvenes, familias juntas, formando pequeñas agrupaciones sobre el verde del pasto, con el lago a sus pies. En esa quietud, Jesús levantó los panes y los peces hacia el cielo. Pronunció una oración de agradecimiento, sencilla pero llena de fe y confianza. Después partió los panes, distribuyó los peces y los entregó a los discípulos. Ellos comenzaron a repartir, primero los panes, luego los peces, de grupo en grupo, de cesto en cesto. Cada vez que parecía que se acababa, aparecían más piezas. Nadie entendía cómo era posible, pero nadie se quedó sin comer. Sonrisas se dibujaban en los rostros, la ansiedad se calmaba, y un silencio de asombro y alegría flotaba sobre la multitud. Finalmente, todos quedaron saciados. Los niños dejaron de empujarse. Los ancianos se recostaron satisfechos, y hasta los más escépticos tenían sus manos llenas de pan. Jesús sonrió y pidió a los discípulos que recogieran los restos. Al terminar, contaron 12 cestos llenos de sobra, más de lo que habían comenzado. La alegría y gratitud se extendieron entre la gente. Compartían pan con sus vecinos, y muchos comprendieron que habían sido testigos de un milagro. Los discípulos, acostumbrados a estos momentos, seguían maravillándose de cómo la fuerza de Dios se mostraba en lo cotidiano. Cuando el sol se puso, un cálido resplandor iluminó la pradera.
Jesús se retiró a un lugar tranquilo para orar, mientras los discípulos observaban cómo la multitud se dispersaba, satisfecha de cuerpo y espíritu. Esa noche, muchos contaron lo ocurrido, el milagro en el que de poco surgió abundancia infinita, la bondad del niño que compartió lo poco que tenía, y la sabiduría de aquel maestro que no envió a nadie con hambre. Aprendieron que cuando se da con confianza, lo que se comparte en el corazón es suficiente para todos. Fue aquel día cuando 5 panes y 2 peces se convirtieron en un festín para miles, porque uno confió, muchos compartieron y la bendición de Dios transformó todo.